Buenos días, amigos y amigas de Café de Economía. Hoy en este Domingo de Ramos, en el que comienza una etapa preciosa como es la Semana Santa, en donde muchos ya estaréis preparando esos ramos o esas palmeras para acudir con los niños adornados de rosquillas y demás a la procesión, o simplemente pues estáis terminando de ultimar la maleta. Si vuestra santísima esposa pues ya tiene todo preparado y no tengáis, y que no os tengáis que ver que la posibilidad de alquilar un Pegaso, como se decía antiguamente, porque lleváis la casa y media encima para pasar una semanita de vacaciones, nosotros vamos a empezar con nuestro café de economía. Así que sentaros un poquito, tomar ese café con ese croissant y vamos a hablar pues de lo que ya hablamos de la semana pasada. Vamos a hablar de que si estamos en un momento de crisis financiera, no más bien en tormenta financiera. Los intervinientes de hoy van a ser, por un lado, nuestro subdirector Miguel Ángel Paniagua, que de manera inmediata va a proceder a leer el editorial de nuestro programa. Por otro lado va a estar Percival Manglano, que como sabéis es diputado en el Congreso por Madrid y al haber sido consejero del sector económico es es un especialista también en la materia. Y Miguel Cornejo es consultor, es presidente de Pompaela, una asociación cívico-cultural en Navarra con la que sabéis que tengo mucha relación. Y además él es especialista en temas de tipos de interés y demás, con lo cual pues lo que nos pueda contar o pronosticar puede ser muy divertido. Así que todo es cuestión de empezar y a ello vamos. Miguel Ángel, el editorial, por favor. Buenos días, gracias Eugenio. Buenos días a nuestros contertulios y a toda la audiencia. Desde la semana pasada han aparecido dudas sobre alguna otra entidad que no se han materializado. Se están investigando grandes bancos franceses por temas diferentes, fundamentalmente por temas de evasión fiscal, y el Banco Central Europeo ha trasladado a los mercados su disposición a inundar de efectivo las entidades hasta el año 2029. Por tanto, tenemos un sistema financiero en la zona euro que parece sólido y que se va a proteger. Tenemos otros mercados donde veremos caer bancos por la burbuja de deuda pública y renta fija. Y lo más importante, y lo que decide siempre todo en el sistema financiero, es la confianza. Si triunfa la confianza, no habrá problemas. Si triunfa la desconfianza, muchos bancos caerán. Es un proceso irreversible. Por eso las medidas preventivas y de apoyo, como están haciendo la FED o el Banco Central Europeo, pueden parar este proceso de desconfianza. Seguiremos pendientes de las noticias. Muchas gracias. Pues bien, por empezar con la persona que tuvimos un poquito de dificultades para hablar con ella la semana pasada, Percival, visto lo visto en lo que yo llamo crisis financiera, otros llaman tormenta financiera, desde su inicio hasta la fecha, ¿qué valoración se le puede hacer? Bueno, buenos días. Siento de veras el problema técnico de la semana pasada. Esta semana no va a haber ningún problema, seguro. Bueno, tomando como referencia la semana pasada, precisamente, yo creo que hoy no te diría que estamos mejor, pero no estamos peor que la semana pasada. O sea que estamos igual. Bueno, podríamos decir que la tendencia no es a la baja, lo cual ya es mucho, y no sé si es al alza, pero bueno, por lo menos yo creo que estamos en una fase de estabilización. Ha habido unas cuantas noticias llamativas. Primero, el desfonde de Deutsche Bank el viernes pasado en bolsa, a fecha de hoy, se ve que fue, pues no sé si algo pasajero o algo irracional o un miedo que pasó muy rápido, pero el caso es que así como la acción se llegó a desplomar hasta un 14% a inicios de la jornada, ya terminó pues con una bajada del 5% y a lo largo de esta semana más o menos se ha recuperado. Un análisis del Financial Times decía que ahora ya está habiendo venta preventiva de acciones de bancos porque no sabes qué va a pasar durante el fin de semana. Y entonces hay inversores que el viernes venden por si acaso, porque vete a saber si el lunes que viene habrá una intervención del regulador financiero a lo largo del fin de semana y vete a saber, ¿no? En fin, igual algo de razón tienen,
pero el caso es que esa tormenta pasó y no pasó, digamos que los efectos no han sido tan nocivos como hubiesen podido ser. Deutsche Bank, un banco importantísimo para la Unión Europea. Y segunda noticia que yo destacaría es que los activos del Silicon Valley Bank han sido comprados. Y sobre todo, había activos. Que es que, claro, en unas circunstancias como las actuales, se podría uno preguntar si había activos o qué. En fin, por tomar un ejemplo como que yo creo que no es comparable, pero bueno, es una referencia temporal, el problema de FTX en la plataforma esta del Bitcoin, ahí hay dudas de que había activos. En este caso, el Silicon Valley Bank había activos y se han podido vender, y otro banco regional norteamericano los ha comprado, y eso parece que ha dado cierta confianza a los inversores norteamericanos, y por lo que llevamos de semana, de luego, no ha habido un rebote muy fuerte, pero por lo menos la situación, como decía al principio, está más estabilizada. ¿Cómo veis la cosa? Porque luego está también Credit Suisse. Credit Suisse, que ha sido además un banco que prácticamente se ha operado con él sin permiso de los accionistas, pero no le quedaba otra porque si no podía desaparecer. Por ejemplo, Miguel, ¿qué opinas? Bueno, a ver, como decíamos también la semana pasada, es que el mercado bancario, digamos, los mercados en los que operan los bancos son muy diferentes. En el caso de Credit Suisse, sus depósitos no estaban asegurados, o la inmensa mayoría no estaba asegurada por el Estado, quiere decir que si quebraba lo perdían todo. Entonces, en cuanto empezó a aflorar el miedo a que no tuvieran con qué reembolsar, pues hubo sacada o salida masiva de depósitos, y fue lo que precipitó la intervención. Los bancos europeos tienen asegurados la inmensa mayoría de sus depósitos, es decir, salvo por encima de unas cifras muy altas, y la inmensa mayoría también de los grandes bancos americanos la tienen, pero es distinta a la situación en Suiza de en Europa, en Estados Unidos. Los bancos regionales americanos no tienen asegurados los depósitos como en Europa, y los bancos regionales americanos no tienen los límites que tienen los europeos para invertir en productos que bajan de valor cuando suben los tipos de interés. En Europa eso está muy limitado. Incluso el Deutsche tenía una exposición a los cambios bastante pequeña, mientras que, como hemos visto, el Silicon Valley, y lo mismo que es el PacWest o el First Republic, tienen un problema serio de que un tercio o más de sus activos han desaparecido al subir los tipos de interés y, por tanto, bajar lo que ellos tienen. Entonces, son bancos cuya solvencia pues está en duda, y cuando se produce esa duda de solvencia, se produce un problema doble. Primero, la gente intenta sacar su dinero por si quiebran, y segundo, otros bancos no les prestan dinero, con lo cual esos bancos no pueden ni devolver a sus depositarios, ni operar, ni prestar, ni nada. Y ahí es donde yo creo que tenemos el verdadero problema. El resto, francamente, creo que es más una tormenta que una crisis. Miguel Ángel, hablando de bancos, se dice que la exposición de los bancos españoles al resto de esos bancos europeos, y particularmente a los que han sufrido ese terremoto, vamos a decir Credit Suisse y el Deutsche Bank, que siempre está acatarrado y demasiado protegido en época de la Merkel y posteriormente por el gobierno alemán. Y cuando el gobierno alemán se pone firme, no hay quien toque a sus entidades bancarias. Pero ¿cómo ves tú la situación de los bancos? Dicen 400 millones, pero nos podemos llevar un susto teniendo en cuenta que tanto el Deutsche Bank como el Credit Suisse son sistémicos. Y por otro lado, en España los bancos fuertes están tirando, pero con mucha debilidad. Bueno, yo creo que lo comentaba muy bien Miguel. Esto va de mercados, es decir, hay unos mercados en los que hay una regulación y en otros mercados hay otras regulaciones. Cuando dejas a una entidad que invierta un porcentaje importante de sus inversiones en un sector concreto o en un tipo de activo concreto, pues corres riesgos de que en el momento en que ese activo pierda valor, pues te afecte de manera importante a tu cuenta de resultados y a tu balance, ¿no? Y a tu solvencia, que es lo que pasó en la anterior crisis financiera, por ejemplo, con las carteras de crédito inmobiliario, ¿no? Que llegaron a ser carteras, yo recuerdo algunas cajas de ahorro que lo decían como, igual que con el tema de la Champions League, que decía el gobierno de Zapatero, ¿no? Decían, tenemos una cartera de activos, el 80% es con garantía hipotecaria. Lo decían como que fuera una cosa maravillosa, y
Y según lo estabas oyendo decías, pero bueno, esta gente, en el momento en que ocurra algo en el sector inmobiliario, en el sector de la vivienda, estos están muertos. Y efectivamente así fue. Entonces, lo que no se puede es mantener... Hombre, algo parecido está pasando con los fondos europeos, que presumimos de la Champions League de que son los primeros que nos dan el dinero, pero luego no sabemos a dónde va, ¿no? Sí, efectivamente. Aquí lo importante de los fondos no es que lleguen, sino que tengan consecuencias positivas, y no lo están teniendo por ahora, ¿no? Pero bueno, el caso es que hay mercados en países, la zona euro, por ejemplo, está muy protegida porque no se permite a los bancos tener carteras de negociación con porcentajes superiores a unos límites para que no se corran riesgos en determinados activos. Y después las carteras que tienen más importantes seguramente de renta fija están vinculadas a depósitos, con lo cual son carteras que no se están valorando, no se valoran a diario porque están a vencimiento, ¿no? Llegado al vencimiento cobrarán el importe del título y se acabó. No aflorarán nunca pérdidas, ¿no? Pero siempre os digo que al final esto es un tema de confianza. Y aunque nosotros estemos protegidos y el Banco Central Europeo diga que va dinero infinito, al final, si crece la desconfianza en los mercados, que parece que esta semana no va por ahí el camino, al final nos afectará a todos, porque los bancos es que son muy delicados con el tema de la confianza, estén bien o no estén bien. A un banco que esté bien, te lo cargas. Si por un tema de desconfianza, si toda la gente va a sacar los depósitos, no podría aguantar ningún banco, ni los que están bien. Entonces hay que hacer todas esas medidas para que nunca llegue a generarse esa desconfianza. Es lo más importante que hay que hacer en estos momentos, porque hay mercados en los que sí que va a haber problemas y va a haber bancos que van a seguir cayendo en algún mercado. Vamos a ver, hablando de bancos que de alguna manera pues se está poniendo el ojo en ellos, hemos hablado, por ejemplo, del hecho de que esta semana, concretamente el pasado martes, se registró por posibles temas de fraude fiscal bancos como el BNP Paribas, como el HBCS y demás. ¿Esto no puede ser el inicio de otro catarro, por llamarlo de alguna manera? Percibar. Hombre, yo creo que es una situación muy distinta. Por lo que se ha publicado en prensa, la inspección de estos bancos viene derivada de un fraude que se estaría cometiendo en relación con el pago de los impuestos de los dividendos de sus clientes. Es decir, habrían maquinado algún tipo de operación para que sus clientes pudiesen evitarse pagar la retención que va asociada al cobro de dividendos de las acciones que tengas. Esto me parece que no está directamente relacionado con la solvencia, con la liquidez, con el negocio, digamos, básico de los bancos. Eso no quita para que les pueda caer una multa de 3 pares de narices a estos bancos si se demuestra que han cometido operaciones fraudulentas, y no quita también para que todo el mundo esté muy nervioso y entonces en cuanto ves pasar una noticia que dice se está registrando a unos bancos, pues ya te temas lo peor, ¿no? Pero bueno, yo incidiría en las cuestiones que han dicho hasta ahora, ¿no? Los peligros, en fin, el negocio de los bancos está sujeto a vaivenes muy fuertes. Una cosa que no hemos mencionado, que yo mencionaría ahora, ya que Miguel Ángel hablaba de la crisis anterior y de los créditos hipotecarios, es la cuestión de la morosidad, ¿no? Al final, mucho tuvo que ver... Parece que ha bajado la morosidad, ¿no? Bueno, a eso iba. Que mencionaba Miguel Ángel con toda razón lo que ocurrió en la crisis anterior. Esos créditos hipotecarios empezaron a no pagarse porque la gente no tenía dinero, porque había explotado una burbuja inmobiliaria, porque los inmuebles sobre los que se había dado el crédito estaban inflados en su valoración, y por lo tanto subió la morosidad, y las cajas de ahorro lo sufrieron en primera persona. Salvo que se me diga lo contrario, los datos de morosidad en España no han sufrido un cambio importante. Tenemos que estar muy atentos. La subida de los tipos de interés de las hipotecas puede llevar a que haya gente que tenga mucho más dificultad para pagar sus hipotecas, pero de luego a fecha de hoy
yo no conozco que haya un repunte en la morosidad a la que se enfrentan los bancos. No, para nada. Si puedo apuntar, hay una cosa sobre lo que dice Percival. Es que, de hecho, en un entorno de subida de tipos de interés, los beneficios bancarios aumentan, suponiendo que no aumente la morosidad. Quiere decir que, aunque sus activos bajen de precio, la salud financiera a corto plazo no es mala. El problema, o el riesgo, porque no es un problema de momento, que creo ver, y por lo que creo que sí que tenemos algo parecido, una parte de lo que hemos dicho de que la confianza puede dañar a los bancos, es que en la medida en la que el valor de estos activos de los bancos disminuye, tienen que reducir el crédito que dan. Es por la normativa, es decir, no pueden prestar más que una proporción del valor de sus activos. Entonces, si tienen menos activos por valor contable, tienen que reducir el crédito que dan. Eso significa que si se reduce el crédito a los mercados, la actividad económica se reduce. Eso significa que el riesgo de disminución del crecimiento es serio. De hecho, hay estimaciones de algunas pasaban ya de medio punto y no son estimaciones exageradas. Esto evidentemente depende de que los tipos de interés sigan hacia arriba, de que todas estas cosas, que de momento parece más la hipótesis creíble. Entonces sí que existe un riesgo, que yo entiendo además que es prácticamente el efecto buscado. Cuando suben los tipos de interés quieres ralentizar la actividad económica. Entonces la correa de transmisiones de sentido bancaria parece que va a actuar. Claro, eso reduce la actividad económica, reduce solvencia de los clientes y puede generar una situación de riesgo. Pero de nuevo, por otro lado se está dando una circunstancia curiosa, y es el hecho de que, por ejemplo, en la compra de viviendas está subiendo en un porcentaje de 1,5, y por otro lado que no hay morosidad, con lo cual eso quiere decir que de alguna forma aflorando dinero está, porque si sube la compra de viviendas ya me diréis cómo se financia la compra de estas viviendas, lo cual generalmente suele ir al tema de hipoteca. ¿Qué puede indicar eso? Pero también hay que tener en cuenta que todavía tenemos ahorro embolsado de la pandemia. El ahorro que se está gastando se empezó a gastar en el 21, sobre todo en el 22, y todavía aguanta, ¿no? Pero es verdad lo que decía Miguel, es que para eso se han subido los tipos de interés, para enfriar la economía. Y la economía tiene que enfriarse porque si no, no vamos a ser capaces de disminuir la inflación o de controlar la inflación, que ese es el objetivo que tiene el Banco Central Europeo. El tema es no pasarse de frenada como siempre y no generar una caída del crecimiento tan brutal que genere pues, todos esos problemas que podemos ver, ¿no? de morosidad, y que eso al final afecte al sistema financiero, etcétera, etcétera. Pero bueno, por ahora parece que eso no hay, por lo menos no hay datos todavía que reflejen que eso está pasando, y con lo cual el Banco Central supongo que seguirá presionando un poco más con el tema de los tipos de interés, aunque ya la última subida ya se está replanteando, porque bueno, con el tema de la crisis, la supuesta crisis financiera o la tormenta financiera o lo que sea, pues se está empezando a plantear ya si a lo mejor hemos llegado al límite o no. Hay que ver también cómo evoluciona la inflación en los próximos meses, depende un poco de cómo evolucione. Si ven que hay resultados de esa subida de los tipos, de bajadas de la inflación razonables, pues a lo mejor se replantean seguir subiendo los tipos de interés, pero estamos todavía con muchas dudas. Hablando de ese replanteamiento de tipos de interés, desde hace un par de meses se dice o se está especulando la posibilidad de que el Banco Central Europeo abandone un poco el seguimiento del FED desde el punto de vista de política de subida de tipos y tal, y que incluso por petición de la Comisión modifique su política económica, vamos a decir, a partir del segundo semestre del año. ¿Qué opináis de ello? Bueno, en este sentido yo creo que es bueno subrayar el hecho de que en abril o incluso este mes de marzo la inflación oficialmente no va a subir tanto. Y esto viene dado por un efecto escalón al cual ya se está señalando y que merece la pena recordar. Y esto viene dado por la cronología. La invasión de Ucrania por parte de Rusia el año pasado fue en febrero. Por lo tanto, el repunte de la inflación, aunque recordemos que ya veníamos con inflación de años anteriores, o sea, de meses anteriores, pero bueno, digamos que la aceleración de la inflación se ocurre en marzo. Por lo tanto, si haces una comparación interanual entre marzo de este año y marzo del año pasado, pues te va a dar que no es tan alta, precisamente porque el año pasado subió mucho. Entonces, los datos formales
van a ser que, bueno, pues que la inflación parece estar más controlada. Ahí habrá que escarbar más en los datos y ver la evolución un poco más a largo plazo y ver eso cómo se interpreta de cara a, como decías, Eugenio, la senda de subida o no de tipos de interés por parte de los bancos centrales. Yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho hasta ahora, que esta última ronda, tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal Norteamericana, ha sido, digamos, Más no gestual, sé decir, ¿no? ha sido gestual, ha decir, sido... aquí estamos nosotros, ¿no? Sí. Y no sé si a regañadientes o en fin, que se veían forzados a hacerlo, pero en fin, que ya hay mucha gente mirándoles diciendo, cuidado, que los efectos de estas subidas de interés, por supuesto que hay que ralentizar la economía, hay que enfriarla, pero cuando ya empezamos a ver quiebras, cuidado, porque quiebras de bancos, los efectos pueden ser sistémicos, gente perdiendo sus depósitos, en fin, eso es una cosa muy seria. Entonces, el equilibrio, como bien decíais, es muy complicado de encontrar, pero digamos que el convencimiento que había habido hasta hace relativamente poco de que había que seguir con una senda ascendente de los tipos de interés se ha enfriado relativamente. Estamos en el 5. ¿Hasta dónde calculáis que podría subir aproximadamente de aquí a final de año? O hasta ese supuesto cambio que se habla de que en un momento dado, por ejemplo, Europa podía abandonar la senda que está siguiendo, copiando a Estados Unidos y ir por otro lado. ¿Cómo lo veis? Es que no creo que esté copiando a Estados Unidos. Creo que tenemos una inflación en Europa, que es la que hay que domesticar en Europa. Tenemos una Alemania que es muy sensible a la inflación. Y sí es verdad que Alemania tampoco tiene la más alta del bloque. Sobre todo lo que creo es que aquí la mayor parte de esa inflación no viene por la política monetaria desatada que han tenido en Estados Unidos, tanto como por el crecimiento de los precios de la energía, que ha sido bestial a raíz de la invasión de Ucrania. Entonces, como ese crecimiento de los precios de energía ya se ha contenido, en teoría ya ha bajado, el problema es que no se ha trasladado. Entonces, los factores siguen carísimos. Tienes la energía más barata, pero los precios industriales siguen donde estaban. Entonces, hasta que se contengan esos precios, todavía queda un rato. Y yo creo, si tenemos suerte, como decía, con la guerra de Ucrania, si tenemos suerte con los precios de la energía, que no van a subir muchísimo más, pero yo creo que los veremos en un 7. Todavía falta 2 puntos faltarían aproximadamente para llegar a un... Hay que tener en cuenta que la inflación, el peligro que tiene la inflación es que es incontrolable y decir, tienes unos costes altos, subo los precios, tengo costes bajos y sigo manteniendo los precios. Cuando estás en unos precios, una empresa no quiere bajar precios, o sea, va a intentar mantener los precios todo lo que pueda o disminuirlo lo mínimo posible. El mercado es el que va a influir. Pero cuando tenemos una situación en la que hay más demanda que oferta, porque aquí como hay que recordar que tenemos un problema inflacionario por escasez de oferta o por problemas de oferta, cuando tenemos una demanda mucho mayor que la oferta, es muy complicado que la demanda consiga forzar a una baja de precios. Es que es muy complicado. Controlar esta inflación va a ser muy, muy complicada porque no es una inflación tradicional de exceso de demanda que puedes controlarla mediante la subida de tipos de interés, eliminando incentivos, los créditos, etcétera. No, porque aquí la demanda es muy difícil que acabe siendo menor que la oferta, porque el problema es la oferta realmente. Y desde el punto de vista de país, teniendo en cuenta la cantidad de deuda pública que tenemos, que rebosa el 1,5 billones el 1,5 billones de euros, ¿qué perspectiva podemos ver? Bueno, ahí no podemos dejar de recordar que uno de los beneficiarios de la inflación es el gobierno. Por un lado, porque el valor real... Los 30.000 millones famosos, ¿no? Bueno, es que hay muchos factores, pero vayamos uno por uno. Uno, el valor real de la deuda baja, porque la inflación supone que el valor real del dinero baja. Dos, la recaudación sube. En fin, todos lo sabemos, esos 30.000 millones que acabas de mencionar, eso se ha beneficiado directamente del gobierno. Cuando los liberales, digamos, denunciamos la inflación como una de las peores enfermedades o monstruos que pueda haber en la economía, parte de ello viene derivado porque somos muy conscientes de que el socialismo no ve con tan malos ojos la inflación en ciertos casos.
¿Por qué? Porque el beneficiado es su amado Estado. Y cuando lo que defiende son los intereses del Estado por encima de los intereses del individuo, pues claro, tienes situaciones en que, bueno, la inflación pues tampoco está mala. Que, por cierto, es que eso se ve en el día a día. ¿Qué vemos, por ejemplo, en el caso de Podemos, aquí en el Congreso, en el día a día? Bueno, pues que están todo el día criticando al Banco Central Europeo por subir los tipos de interés, porque para ellos la inflación no es el enemigo a batir. Bueno, porque la inflación, como digo, es en ciertas circunstancias un beneficio para las arcas del Estado en términos de bajada de deuda que se ha visto. Es que se ha visto. Es que si ves el gráfico de la deuda española, en el último año ha habido un descenso en términos de porcentaje del PIB. Sobre y eso PIB, es claro. directamente, sí, eso es directamente efecto de la inflación. Y, insisto también, en términos de recaudación tributaria, que vamos, ahora Hacienda está, que, en fin, si me permitís la expresión, que le sale el dinero por las orejas. Y, por supuesto, no están dispuestos a reducir la carga tributaria en España, por ejemplo, deflactando el IRPF, en fin, todas estas cosas que estamos pidiendo desde el PP, o bajando también el IVA de los productos básicos como la carne, el pescado o las conservas, que eso sí que aliviaría la cesta de la compra. Y, por supuesto, estos, en términos de voracidad fiscal, no están dispuestos a comerse. Pero se está produciendo una cosa que es un círculo vicioso, y es que en la medida que van subiendo el precio de la energía, el precio del dinero y otro tipo de cosas, los productores, por ejemplo, en la inflación subyacente, o sea, se disparan los precios y no tienen forma de pararlos, porque en la medida que se va produciendo todo el proceso, van teniendo cada vez más costes y más cosas. Solamente con la izquierda y Podemos ha insinuado en algún momento la posibilidad de topar los precios y ese tipo de medidas que no son propias de un país capitalista y europeo como puede ser España. Pero ¿veis alguna posibilidad de frenar esa inflación subyacente de manera brutal y que además ayuda a que la inflación se reduzca de alguna forma? Los controles de precios, yo creo que los controles de precios realmente no han funcionado en ningún sitio. Creo que hay suficiente evidencia histórica de que en cuanto empiezas a controlar el precio, lo único que consigues es desabastecimiento, o que, como pasa en España, como intentar mantener el precio, reducen la cantidad en la mayor parte de los comercios. Es decir, los controles de precios ahí no funcionan. Ahí, fíjate, ahí lo decía muy bien Percival. Al final, el Estado, el nuestro, este gobierno, dirigido por este gobierno, no quiere, porque hay que pensar que los 2 últimos años de crecimiento, prácticamente todo el crecimiento español ha sido inflación. No ha habido crecimiento neto, por decirlo de alguna manera, deflacionado. Es decir, que no se está creciendo. Entonces, ellos presentan ahora un crecimiento del 5,5% el año pasado, que es todo gracias a la inflación. No es crecimiento puro, es crecimiento inflacionario exclusivamente, y eso les beneficia en sus datos. Entonces no les interesa. Entonces, claro, cuando a un gobierno no le interesa, pues es muy complicado. Pero y después hay que tener en cuenta que están atacando a algunos sectores económicos de forma brutal. En vez de eso, lo que hay que hacer es llegar a acuerdos. De hecho, ya que hemos hablado el otro día de Ferrovial, quiero recordar a nuestros televidentes que la Unión Europea está a punto, o ha abierto un expediente a España para hacer una posible sanción por el hecho de que a empresas como Ferrovial se le han puesto trabas para poder salir su domicilio social y fiscal fuera de España, ¿no? Sí, porque no ha traspuesto una directiva, España no ha traspuesto una directiva para permitir esos traslados entre la Unión Europea, y entonces, como no la ha traspuesto, pues bueno, en el caso de Ferrovial, pues le ha supuesto pegas que tendría que haber sido mucho más fácil, ¿no? Pero el tema es que aquí, para bajar la inflación, para controlar la inflación, tenemos que el gobierno tiene que sentarse con los sectores y buscar soluciones. Y las puede encontrar, porque los sectores tienen soluciones si quieren aplicarlas. El gobierno tiene muchas cosas con las que negociar. Tiene impuestos, tiene trabas administrativas, tiene muchas cosas que puede ofrecer a los sectores para que ellos intenten controlar los precios. Pero esto no se hace por las bravas, se hace o los sectores quieren o no hay nada que hacer. Y eso es en lo que hay que trabajar. Un gobierno serio es en lo que estaría trabajando. No esto. Ahí creo que estamos... Sí.
Ya que Sí. no me acuerdo cuál de los dos ha dicho antes, si Miguel Ángel o Percival, que la inflación la controla el mercado. En el momento en que los costes han bajado, los costes de energía, los costes de algunos tipos de aprovisionamiento, son las propias empresas las que van, en principio, a intentar competir mejor bajando los precios. No es una cosa que vaya a pasar de hoy para mañana y es una cosa que se puede facilitar, como están diciendo. Y otra cosa que creo que merece la pena recordar, tuvo unas declaraciones públicas hace poco Mercadona, ¿no? El presidente Mercadona, en la que ponía sobre la mesa muy claramente que sus costes, los costes de Mercadona, es decir, los costes básicos de los alimentos, han sufrido una subida, creo que dijo brutal o garrafal, en fin, usó un adjetivo bastante elocuente. Y esto es importante, en fin, por lo que decíamos, porque claro, frente a un gobierno Es que que, lo a que ver, está... os estoy preguntando esto fundamentalmente porque el gobierno de España, tal y como está generando su política, no le importa la inflación, pero sí está llevando una política de subsidio con esas 200, 400, etcétera, etcétera, ayudas a las familias que en la realidad no vale para nada, porque luego, esa ayuda prácticamente casi ni llega a las familias, ¿no? Entonces, de alguna manera se está produciendo dificultades en las familias, pero es que el gobierno no arregla que esas familias puedan estar con tranquilidad, ¿no? Bueno, déjame terminar esto que iba a decir y sigo con lo que dices ahora. Estaba hablando de Mercadona. ¿Por qué es importante resaltar lo de Mercadona? O sea, no solo porque Podemos les esté atacando por ser capitalistas despiadados, en fin, claro, es que la empresa de distribución alimentaria más importante de España resulta que es el enemigo a batir ideológico de una parte del gobierno. Tómate esa. Pero es que además la otra parte del gobierno, la que se supone más moderada, lo que les está acusando es de aumentar sus márgenes. Es decir, el dinero que gana Mercadona o cualquier otra distribuidora por vender sus productos, cuando es exactamente lo contrario. Los márgenes de las distribuidoras, sus beneficios están reduciéndose porque están absorbiendo ellas los aumentos de costes de los productos agrícolas y demás. Claro, esto es mala fe porque el gobierno sabe perfectamente que lo que está diciendo no es verdad, pero como su agenda ideológica es batir y acusar a las empresas de ser los malas de la película y que son ellos los culpables de la inflación, pues a eso vamos. Y entonces, la otra cara de la moneda de lo que estoy diciendo es precisamente lo que acabas de decir, Eugenio. Pues mucho repartir subvenciones, mucho repartir cheques de 200 euros, que por cierto se anuncian, pero después no llegan, típico de este gobierno, mucho anuncio, sí, vamos a... si no llegan. Nada, hombre, pero sí, pero vamos a ver, si se están vendiendo las citas en la seguridad social a 200 euros por cita, si es que esa es la situación que tenemos hoy por hoy en España. O sea, ya no solo es cobrar el bono este de los 200 euros, es cobrar tu pensión, es cobrar tu subsidio del desempleo, que para hacer esa gestión y que tienes que ir a la oficina de la Seguridad Social, no te dan citas. Eso es un drama que tenemos hoy por hoy en España y, por supuesto, el gobierno mirando en la otra dirección. Claro, entonces, si su solución es atacar a las empresas, anunciar ayudas que no dan y después gestionar sus oficinas públicas de forma que no te atiendan en el día a día, pues claro, en fin, pocos problemas vas a solventar así. Y teniendo en cuenta que en España vamos a entrar en comicios de manera muy inmediata, porque después de las vacaciones de Semana Santa vamos a entrar en campaña electoral, tanto ayuntamientos como diputaciones como comunidades autónomas, ¿cómo puede ver, cómo hay que decirle a la gente, a los españoles, que tengan cuidado con lo que les prometen, con lo que les ofrecen, cuando la realidad política española y la realidad económica española no se puede permitir determinados lujos? Hablo porque ahora va a haber promesas de todo tipo. Dentro de poco van a regalar coche para, o sea, gasolina, porque tal y como vienen las cosas, tenemos un gobierno que no cuenta una verdad a nadie, ¿no? Que conteste Miguel, yo creo que en esta pregunta mejor que nosotros. No, a ver, yo creo que desde la lejanía de la política, afortunadamente, ya llevo un rato, pero creo que eso es con claridad y con sentido común. La gente sabe que donde entra no se puede sacar. La gente sabe que el dinero no se imprime sin consecuencias, es decir, que alguien paga todo. Y ese alguien suele ser quien trabaja y genera dinero. Entonces, con santa tranquilidad se dice, aquí el dinero no te lo va a dar el ayuntamiento, no te lo va a dar la comunidad autónoma. Te lo van a dar tus vecinos trabajadores, te lo vas a dar tú. Si te sube la pensionaria, lo vas a pagar tú. Y si no hay dinero, no lo va a pagar nadie.
Pues en algún momento se va a romper la correa. Habrá gastos reales que vamos a dejar de poder permitirnos. Habrá, si cogemos 5 asistentes sociales más, resulta que tendremos un médico menos. Si hay 3 camilleros que nos quieran más, resulta que tendremos un profesor menos. Es decir, hay un límite en lo que se puede estirarse. 1 euro. Y jugar a las promesas irresponsables, creo que se puede señalar con una cierta claridad que no son cumplibles, que al final lo que van a priorizar son los intereses de su grupo, que no son los generales. Eso suele dejarles bastante en evidencia. Y en el caso, por ejemplo, sí, y en el caso de comunidades autónomas que son fundamentales y que son locomotoras de España, parcial, como por ejemplo Madrid, que tiene de alguna manera la obligación y el sentimiento y la voluntad de ser la locomotora de España, esas importantes inversiones que tiene prevista realizarlas, ¿hasta qué punto pueden ser, vamos a ver, hasta qué punto puede ser un impedimento toda esta situación para que todo se lleve a cabo? Porque claro, o sea, si Madrid no funciona, el resto de España, especialmente en inversiones desde el extranjero y todo ese tema, por ejemplo, en Madrid, de centro, Nuevo Norte y demás, esos son aspectos importantes no ya para el desarrollo futuro, sino para el actual, porque genera puestos de trabajo, genera cosas como el hecho de que se le diga que la sanidad de Madrid es la mejor de prácticamente toda Europa en las regiones y tal, y eso solo se hace con inversiones. Bueno, yo creo que hay un factor muy importante que es a tener en cuenta en el momento de valorar las promesas en los comicios autonómicos, y es la deuda por PIB de cada una de esas comunidades autónomas. Es decir, hay comunidades que no tienen margen de nada porque su deuda por PIB está en el 50, en el 60%, y claro, en fin, y además esas suelen ser las que más impuestos autonómicos tienen. Es que es muy llamativo. Las que más deuda pública tienen son las que más impuestos autonómicos tienen. Y el caso contrario es, y perdóneseme la publicidad, la Comunidad de Madrid, y crecientemente la Andalucía. Pero con la tasa de deuda por PIB más baja de toda España y sin un solo impuesto autonómico. Claro, ¿eso qué refleja? Bueno, pues refleja un respeto por el dinero público que lleva a que se sea muy cuidadoso con el dinero de los contribuyentes. Entonces, no hay despilfarros, hay dinero eficientemente gastado y, por lo tanto, cuando se promete algo, en fin, a 2 meses vista o a 1 mes vista de las elecciones, pues tiene mucha más credibilidad. Porque sí, porque se ha gestionado de esa manera hasta ahora, se ha facilitado a los contribuyentes su vida para que siga invirtiendo, para que siga viviendo en esa comunidad autónoma, y además con cuentas equilibradas. Insisto, una tasa de deuda por PIB que en el caso de Madrid creo que está en torno al 14% o algo así. En fin, algo mínimo comparado con muchas otras comunidades autónomas. Por ejemplo, Miguel, tú que eres de Navarra, que tiene, vamos a decir, el régimen foral y demás, eso no puede llegar a ser un privilegio con todas las promesas que hay, porque la cosa en Navarra está muy ajustada para ver si Bildu y el Partido Socialista pueden entregar a Navarra al País Vasco o si Navarra va a repercutir económicamente, porque Navarra ha bajado en calidad impositiva, ha bajado desde el punto de vista industrial y demás. ¿Cómo ves el tema? Todavía no hace 2 legislaturas teníamos en Navarra el problema de que no había manera de cubrir el presupuesto. Es porque aquí el problema de ser un poquito más autogestionados es que tampoco te ayudan tanto. Entonces, o cubres el gasto o no tienes con qué hacerlo. Y hubo ya problemas, que si el agujero, que si tal. Navarra no diremos que está al límite, pero no tiene margen para endeudarse mucho. Navarra no está creciendo como solía crecer. Navarra está perdiendo calidad, atención sanitaria, casi en lo que quieras. Hay problemas comunes a todo el país, como puede ser lo que decíamos de la falta de efectivos en la sanidad, o más bien la dificultad para usarlos tal como están. Entonces, hay problemas que son comunes y hay problemas de gestión en Navarra que vienen acumulándose. O sea, ni es nuevo, pero se ha acelerado en los últimos 8 años bastante. Pero claro, pueden prometer lo que quieran, cumplirlo financieramente es muy complicado. Y entonces hacer gastos como temas de la Guardia Civil, intentar sacar a la Guardia Civil de carreteras para poner una nueva invirtiendo no sé cuántos cientos de millones que no hacen ninguna falta a nadie, pero como resulta que a algunos les gusta porque les hace sentirse más auto no sé qué,
Pero bueno, pues eso la gente de momento, o una parte importante de la gente, lo sigue comprando. Y el daño que hace es evidente. Que si no me equivoco, Miguel, en los tramos de IRPF más altos de España están en Navarra o cerca. Sí. O sea, eso fue una decisión del gobierno socialista cuando llegó de subir los tramos del IRPF autonómicos exponencialmente. Estrictamente no. La gamberrada la hicieron los nacionalistas antes, la coalición que teníamos antes entre Bildu, Geroa y compañía, ¿no? Todo el mundo. Bueno, perdona, Bildu no estaba en la nacionalistas compañía, ¿no? Sí, pero Bildu, vamos, sí. Bildu no estaba, pero en cualquier caso... Sí, Geroa, Barrios, esta se llamaba, sí. Exacto, Barcos. En cualquier caso, efectivamente, ahí se cargaron completamente la política impositiva fiscal en Navarra, la pusieron patas arriba, de ser una comunidad medianamente competitiva, donde las fortunas podían estar mente tranquilas, invertir, donde las empresas no tenían ninguna razón para irse, aunque tuviéramos unas comunicaciones regulares, aunque tuviéramos acceso a mercados regulares, bueno, pero era un sitio donde las empresas estaban bien, se les trataba bien, se les acogía bien. Y a darla completamente la vuelta. Es decir, vamos a exprimir la gallina a ver hasta dónde llega. Y encima, y con impuestos mal diseñados, o sea, las clásicas y casi obligatorias deducciones para las inversiones, para facilitar la creación de empleo, que tienen todas las comunidades porque son de sentido común, o para evitar que se descapitalice una empresa por sobreimposición. Aquí las quitaron. En primera vuelta las quitaron, luego la tuvieron que poner la mayor parte de ellas. Hicieron las cosas no mal, peor. Y cuando llegaron los socialistas se mantuvieron los efectos netos de esto. Es decir, aquí las tasas de imposición son de las más altas de España. Y competimos con el País Vasco, que está a 100 metros. Y competimos con La Rioja, que también se está poniendo las pilas. Y dices, por favor. Entonces, se han ido de aquí empresas, bastantes, pero lo más grave es cuando hubo el ejemplo gráfico a partir de 2017, la fuga masiva de empresas de Cataluña. Aquí creo que registraron una llegada de todas esas empresas. De ser el territorio más favorable fiscalmente de España a ser uno en el que a nadie le interesaba estar. Eso tiene consecuencias. Claro que sí. Concluir ya prácticamente porque estamos ya casi al final del programa. ¿Se puede ir tranquila la gente de vacaciones sin que estando de vacaciones después de las procesiones o la semana de Pascua le venga un susto de estos morrocotudos y diga, madre mía, otro pepinazo de otro banco en Europa, en España además? Pues, puede ser, puede no ser. Podemos entrar en crisis financiera o simplemente es una tormenta potente desde el punto de vista financiero. Bueno, no sé, yo creo que está controlada, pero nunca se sabe con el tema. Lo que pasa, lo que quería daros es una buena noticia, porque aquí en Castilla y León se están haciendo encuestas para los ayuntamientos, y en aquellas ciudades en las que a lo mejor no tenemos un buen candidato, los resultados de las encuestas para el Partido Popular son bastante potentes. Es decir, que el partido está tirando mucho del voto, más allá de que presentes un buen candidato o no. Y eso da bastantes esperanzas de que esto a final de año, no solo en las comunidades autónomas y en ayuntamientos, va a cambiar en muchos, sino que es posible que a final de año podamos cambiar y podemos solucionar todos estos problemas que estamos comentando de forma recurrente aquí en el programa. ¿Algo que decir, Percival? Bueno, yo ojalá supiese qué va a ocurrir con los bancos la semana que viene. Yo lo que le diría a la gente es que disfrute, que disfrute en la medida de lo posible de las vacaciones, de estar con su familia, que desconecten, que vayan a procesiones, que vayan a la playa, que vayan donde deseen y que descansen porque se lo tienen merecido. Y bueno, ya a la vuelta pues volveremos a la rutina. Pues amigos y amigas de Café de Economía, ya estamos llegando al final del programa, con lo cual, como decía Percival, hay que descansar, hay que refrescar la cabeza, hay que disfrutar. El que quiera comer espetos, que los coma. El que quiera ir a las 9 horas de procesión de las muchas ciudades andaluzas, que vaya. Y el que quiera disfrutar de la vida, que lo haga, porque a partir del día 3 de abril, cuando regresemos a casa, madre mía, la que nos espera mes y medio, 2 meses de un intenso debate electoral, político y económico. Y pasará eso que decía el otro día un afamado propietario de empresa de encuestas, de que como el 28 haya un pequeño terremoto en España, el señor Sánchez no llega al mes de julio. Falta poquito tiempo para averiguarlo. Feliz Semana Santa, amigos. Hasta después de Semana Santa, porque nosotros también vamos a tomar un pequeño descanso que falta nos hace. Feliz Semana Santa.